Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, no sé si sea tardes, no sé si sea... bueno, en este caso son tardes. Nos estamos viendo, este es otro video. Bueno, nos estamos viendo, nos estamos conectando de manera muy precisa eh, con estos videos que les vamos a estar mandando. Ahorita yo realmente, nada más para recapitular qué vimos la semana pasada en el anterior video. Ahorita, en la semana pasada, recalcamos algunos de los aspectos que van a irse desarrollando dentro de nuestra materia de redacción. Perdón, ahí me faltó el uno, hay que ponerle el uno. Y uno de los siguientes, de los temas que vimos en la clase anterior, fueron primero las mayúsculas y luego vimos el uso del punto. El uso del punto se me hace súper importante entre los primeros signos de puntuación que tenemos que ir viendo. Vamos a ir de manera, bueno, no sé si cronológica o no, vamos a ir de manera muy precisa. Sin tratar de olvidarnos ningún signo de puntuación, porque realmente son las herramientas que ustedes van a utilizar al momento de realizar pues, cualquier prueba de español, para realizar cualquier prueba y los ejercicios que les vaya yo poniendo. Creo que les mandé ya unos ejercicios de acentuación. Esos ejercicios de acentuación vamos a resolver las dudas que llegan a tener en esta semana de la acentuación, porque en el primer documento que les mandé venían el rollo de la acentuación, que no es difícil, que no es complicado. El día de la videollamada, que sería el día sábado, si no me equivoco, ustedes vamos a ponerlo a hacer de manera en vivo, en presencial. Ahora continuando, quiero mencionarles uno de los subtemas que aparecen aquí. Y hay que partir de algo. En primer lugar, yo les dejé una tarea, bueno, les dejé un ejercicio en la clase anterior. Este ejercicio era que escribieran en en una hoja, escribieran un texto en el que me dijeran sus datos personales y algunos hobbies, aficiones, gustos que ustedes tengan o tienen al momento de que se hizo ese video, para que empezaran a ejercitarse en algo que se llama la redacción. Además de que yo les comentaba que hicieran el esfuerzo de poder de alguna manera empezar a escribir de manera seguida y terminar una cuartilla. ¿Qué significaría terminar una cuartilla? Poder y plasmar la mayor cantidad de información que pudieran en una hoja. Espero que las cosas que les dije que plasmaran no les costara mucho cuidado y mucha complicación, porque ahorita este tema, si como lo ven aquí mencionado, se llama, el tema es el de, voy a recalcar, voy a ponerlo aquí para que siempre esté visible. Aquí está y se llama composición literaria. Sopas. No se espanten si es que si leen el texto y dicen, Dios nos ampare, vamos a tener que escribir cosas bien difíciles. No. Literario, componer, hacer una composición, vamos a decir las definiciones, ¿no? Hacer una composición es, de manera general, ¿qué es componer? Es ir tomando elementos de diferentes lugares y juntarlos
en uno solo para crear algo nuevo. Eso es hacer una composición. Lo explico. Componer, supongamos, yo cómo realicé esta presentación. Hice una composición. Primero, busqué una imagen, nuestro logotipo. Segundo, busqué un programa, bueno, eso debería ser el primero. Busqué un programa que me permitiera realizar presentaciones y que me permitiera grabar esas presentaciones y además que me permitiera poner la información. Hay texto, hay algunas imágenes, hay texto y esos elementos busqué el mejor acomodo dentro de una hoja, ¿no? Esta es una hoja, así tal cual. Hice una composición que ustedes la conocen como una presentación. Es una presentación en PowerPoint que se les va a seguir subiendo para que las tengan también, porque esto es de manera visual, ¿no? Es una composición visual, lo que yo estoy mostrándoles al momento de darles o impartirles las clases online. Es una composición que yo diseñé. Ustedes van a hacer composiciones, pero ustedes van a hacer composiciones escritas. Estas composiciones escritas las van a ir plasmando sobre una hoja. Y para hacer estas composiciones escritas y para poder escribir, pues se necesitan conocer ciertas reglas, ciertas indicaciones, ciertos modos, ciertas distribuciones, ciertas pues, líneas que tienen que ustedes ir siguiendo. Vamos a seguir continuando voy a ir pasando presentación por presentación. También puse un color que creo que ya no combinó mucho con el logotipo, pero bueno. Comenzamos con la primera. La definición realmente de redactar, porque realmente composición literaria, yo no me gustaría que ustedes lo vieran así. Van a redactar. Redactar es el poner sobre un papel, escribir sobre un papel pensamientos, ideas, conceptos, fenómenos, sucesos o van a narrar una historia. ¿Qué cosas se pueden redactar? Estos son algunos de las cosas que pueden poner. Yo lo sé, pero, o a lo mejor no me dejarán mentir, los alumnos o alumnas, nuestras alumnas, que ya son mamás y que tienen hijos, han tenido la costumbre, o si yo deben tienen la costumbre que es muy bonita, de contarles cuentos a sus hijos. Y el contarles una historia que en ese momento la van inventando o la van leyendo de un cuento, se vuelve algo, pues un ejercicio de imaginación de la mamá, un ejercicio de entretenimiento por parte del niño que tiene que buscar la manera de entretenerlo. Ojalá se siga acostumbrando a esto y hacer que el niño vaya conociendo, vaya escuchando, vaya familiarizándose con estos cuentos. Híjole, es una manera, yo diría que hasta la integración, ¿no? Muchas de las ocasiones esos cuentos pues, se han quedado en una plática o en una tarde o en una noche que la mamá le ha ido dando, primero inventándolo, después modificándolo,
después volviéndolo más divertido o volviéndolo más terrorífico, pero todas estas narraciones, porque son narraciones, se quedan en el aire. No hay nadie o no hay alguna manera en la que pudiéramos grabarla. A veces estas narraciones o estos cuentos o estos sucesos son muchísimo más divertidos que cualquier libro porque le mete uno su emoción, le mete uno la intención, le mete uno las palabras que uno conoce y lo enriquece, la redacción se enriquece por el hecho de que esas ideas de nuestra cabeza las vamos platicando. ¿Por qué les estoy diciendo que las ideas que tenemos primero se platican y después se escriben? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el escribir? Es la acción o el efecto de plasmar sobre un papel signos, letras, significados, rayones, tecleos, dictados. Eso es el escribir, es una acción. El ser humano al momento de que escribe, antes, y yo lo recuerdo con muchísimo tiempo, se agarraba una pluma, se agarraba, a veces eran plumas reales, de ahí viene el nombre de las plumas o lapiceros, se agarraba un lápiz que era de madera con grafito y se dejaba un rastro sobre el texto, sobre la hoja, sobre una hoja de papel, sobre una hoja o cualquier lugar que dejara y esas letras, signos se podían leer. Ahorita se teclean, ahorita se le puede dictar a San Google y decirle, Google, dime la definición, o cuéntame un chiste, Google. Y Google te responde, sí, ¿qué brinca? O ¿cómo cruzó la gallina el camino, no? Y te responde ya de esa manera. Ya tanto no, el programa ya no escribe, no nada más escucha la voz, identifica la voz y en base a eso hace una búsqueda electrónica de conceptos o de chistes que ya tiene previamente escritos en su sistema. Y esos son los que te dicen. El hecho de que también nosotros consideremos a la redacción como un medio de comunicación. Es algo grande, es un concepto universal, es un concepto fundamental. El escribir, redactar, es una naturaleza humana. Va de la mano de la educación que nosotros tengamos. Y oigan, cualquier persona que alguna vez intentó agarrar una pluma y escribir sobre un cuaderno lo puede hacer. No precisamente, algunos lo haremos más mejor o menos peor, perdón por las palabras mal empleadas, pero realmente esto es algo que no se debe de sacar porque también el redactar y el escribir es una manera de repasar, es una manera de dejar un precedente es dejar una huella. Si yo les hubiera pasado una presentación que estuviera totalmente blanca, no hubieran podido entender, copiar o de alguna forma ver que yo escribí sobre ella. Se hubieran tenido que fletar otra hora oyendo nada más mi voz, ¿no? Y es más difícil agarrarle al vuelo al lenguaje oral. Pero si al momento de que escuchas, lo más importante lo escribes, si ustedes me dicen, bueno, nosotros cuál es nuestra tarea como estudiantes de bachillerato online?
recopilar la información más importante de cada clase. Tienen que hacer sus apuntes, redactar, escribir lo que más importante escuchen de cada materia, cada información. Pueden hacer un ejercicio de que ya tengan toda la información, tengan nuestros documentos en PDF, tengan nuestros ejercicios y ustedes hagan cuadros, ejemplifiquen, los acomoden, busquen la manera de que a lo mejor no se los aprendan tal cual, no hagan la manera antigua de educación que era estarlos repitiendo como loritos y hasta que se pegaran en la mente, que normalmente esa repetición como loro lo único que lograba era que este, el conocimiento se nos fuera o se nos escapara. Yo les recomiendo que si quieren tener una mayor cantidad de oportunidad para que las cosas se aprendan al momento de estudiar, léanlo, escriban y lean, escriban y lean. No se necesita una memoria fotográfica, no se necesita repetir como loco o como loro. ¿Por qué? Porque realmente el hecho de poder recopilar información tiene que ser algo que nosotros le veamos un objetivo. Esa información nos tiene que servir para algo. Toda la información que ustedes están recopilando les va a servir para, en primer lugar, pasar un examen. 2, recibir una calificación que les indique que han aprobado todos con 10 de esta materia de taller de redacción 1 y digan, puedo ya entrar, acceder a taller de redacción 2. Bien. ¿Qué más? Que puedan ustedes sentirse más orgullosos de que terminaron este gran proyecto que es bachillerato y pudieron tener más conocimiento. El conocimiento es poder, la información es poder. Busquen el objetivo siempre de por qué tenemos que redactar, por qué tenemos que escribir, porque realmente la información nos puede servir. Yo lo veo muy bien ejemplificado la redacción, el escribir y recopilar la información, en el que, oigan, ustedes después de que terminen el bachillerato, pudieran hasta ayudar a alguien a aprender mejor, a leer mejor, a escribir mejor y que le vean el propósito y digan y le compartan, mira, yo tengo las reglas de aceptación. El profe ese molón que siempre estaba todo feo y que nos platicaba y nos daba la clase de historia, nos dijo que escribiéramos así, que tuviéramos cuidado con esto, que no nos olvidáramos de las reglas, que siguiéramos acentuando. Eso es algo que ustedes pueden ver como el uso, el propósito de esta materia, ¿no? Utilícenlo como una herramienta de aprendizaje. Voy con la siguiente presentación. Hay que entender de manera muy simple, antes que nada, la estructura de cómo puede venir un texto. Voy a utilizar otra vez el lápiz. Voy a tratar de ahorita de ya no rayar sobre su presentación, pero espero que con lo que haga más o menos entiendan cómo está estructurado un texto. Esto que estoy dibujando, mal dibujado,
pero ahí va. Es una hoja. Bueno, imagínense que es una hoja. Ok, es una hoja. Y en esta hoja yo voy a explicarles, es una hoja, voy a poner hoja o cuartilla. Acuérdense que estoy con hoja. Es difícil aquí. Es una hoja. En esta hoja yo voy a explicarles un poquito, perdón, es como mi pizarrón, pero un pizarrón muy chafa, cómo está estructurado un texto. Yo les mencionaba que un texto tiene oraciones o líneas, ¿no? Les estoy dibujando oraciones o líneas. ¿Cuántas oraciones? Voy a tratar de dibujarles 16 oraciones. ¿Esto qué quiere? Digo 16 oraciones. 16 líneas, ¿no? Como si yo hubiera escrito, creo que me va a quedar corto. Como si yo hubiera escrito esta hoja. Esta hoja, perdón, me regreso. Perdónenme. Déjenme borrar. Voy a hacer todo lo posible por borrar todos mis errores. Vale. Esta hoja está dividida, o la voy a dividir en 3 partes. La primera parte de un texto, es decir, la estructura de un texto, es la introducción. En esa introducción, cuando ustedes escriban, van a decir qué aspectos o qué características van a tocar. Los van a enumerar. Van a decir, voy a decirlo con mi voz para que ustedes me digan qué tendría yo que poner en esa introducción. Voy a escribir un ejemplo, voy a escribir un texto de cine. En esa introducción voy a decir esto, o lo voy a escribir, perdón. Este es un texto de cine en el cual voy a desarrollar diversos aspectos. Los más importantes son definición, características, usos, escuelas, directores, técnicas, procesos, pasos y al final voy a concluir dando una opinión sobre el cine o el mundialmente conocido séptimo arte. Eso únicamente va a estar en esta parte. Segunda parte, que sería aquí. Esa segunda parte se le llama desarrollo. El desarrollo es de manera completa la explicación de cada tema para su posterior análisis. ¿Qué tendría yo en este caso que poner aquí? Para comenzar, hay que mencionar, y siguiendo el mismo ejemplo, que el cine es la conjunción de técnicas, la conjunción de un ejercicio fotográfico, la conjunción de plasmar sobre una
película, imágenes congeladas de la realidad. Y además de eso, sus características fundamentales son estas. Sus géneros fundamentales son estos. Sus causas fundamentales son estas. Sus escuelas. En toda esta parte del desarrollo voy a explicarlo ya de manera completa lo que enumeré aquí en la introducción. Así se debe de manejar. Y después se va a analizar o después se va a concluir algo. Voy a borrar y a mencionarles qué debe de haber en la tercera parte. En la tercera parte de esa composición debe de haber una conclusión. Me voy a regresar. En esta tercera parte debe de haber una conclusión. Y o algo que de alguna forma atrape. Dice, conclusión. Es la parte final de una composición en la que se establece una idea definitiva para terminar el texto. ¿Cómo sería mi conclusión? De el ejemplo que habíamos dicho en la presentación anterior. Yo estaba hablándoles, no hablándoles, escribiéndoles, decir que era un escrito de cine. Al final, yo terminaría en esa tercera parte concluyendo. El cine es un medio masivo de comunicación extremadamente poderoso. Es el medio de comunicación más completo y que llega más a las masas, además de ser un medio en el que la información que se plasma ahí se puede ir dosificando para que la gente entienda más rápido dentro de una sala lo que se busca decir por parte de el director o la persona que hizo la película. Que se entienda el objetivo, que se entienda cómo concluye y que se entienda que el cine va a plasmar diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Además, concluyendo con una frase o una oración que atrape. Mi frase de cuando yo escribía era: sigan quemando retina 24 cuadros por segundo. Esa frase significaba que siguieran viendo cine por 24 cuadros por segundo, que siguieran pues divirtiéndose con eso, ¿no? Esa es una frase que atrapa. Al momento de que se escribe, se busca de que al momento de que pones tus ideas, hagas, no nada más dejes un precedente para futuras generaciones que te puedan leer, que te puedan saber qué opinabas o qué era lo que sabías de cierto o no área o disciplina. Era también la manera en la que tú pudieras hacer que la gente pues realmente se metiera en tu mente, leyera, ¿no? Es una manera de aprendizaje. El hecho de poder redactar y que la gente lea es el que nuestras palabras no se vayan. Eso también es así. Y se enriquece acá la persona que pueda llegar a encontrar un libro, un escrito, un manifiesto, un manuscrito, después de mucho tiempo, ¿no? Y además
que porque lo que lean, al momento de que lo lean, les cause emoción. Se lo imaginen. Imagínense, valga la redundancia. Redundancia es volver a repetir algo. Valga la redundancia. Imagínense que la lectura ocasionaba emociones. El cine también ocasiona emociones. La lectura también y el redactar también ocasiona que tu imaginación vuele, ocasiona que tu imaginación se expanda, ocasiona que tu imaginación se proyecte o se visualice. Normalmente, el hecho de redactar y concluir y atrapar al lector hace que el lector quiera leer más. Aquí en la redacción y la lectura van de la mano. ¿Qué tiene que tener una redacción que se preste de estar bien escrita? Tiene que ser clara. Empieza primero, aquí lo estoy poniendo, como claridad. ¿Qué sería claridad? Pues algo que no es oscuro, ¿no? Van a decir. Algo que es claro es algo que es, además de que esté redactado fácil, escrito fácil. Hay veces que mucha gente me pregunta cuando empieza a redactar, ¿por dónde empiezo? Pues empiecen por el principio. El principio, es decir, érase una vez, no, había una vez, no. Hay que empezar por el principio. ¿Cómo poder ordenar esas ideas y cómo empezar por el principio? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero hay que ser bien claros. A veces parecemos Cantinflas, no sé si alguno de ustedes conoce a Cantinflas, pero Cantinflas fue alguien que decía muchas palabrerías y lo único que hacía era como enredar a la gente con la manera de hablar. El concepto hasta ya existe en el diccionario que se llama cantinflear, que es decir muchas palabras y al final no decir absolutamente nada. Imagínense si eso sería claridad. No es claridad. Claridad es escribir así como yo estoy tratando para que no falte ningún concepto. Eso es lo que yo estoy tratando. Luego dice concisión. Concisión es escoger solamente las palabras necesarias. Es decir, solamente palabras simples, no poner más rollo, no llenar una hoja. Yo les puedo comentar, porque cuando llegué aquí a Puebla, me dediqué casi 22 años o 20 años al negocio de la venta de libros. Y yo analizando los libros que vendíamos, nos dábamos cuenta que lo que venía escrito no era conciso. Si checábamos párrafo por párrafo, era mucha palabra que sobraba y era mucha palabra que se pudiera hasta hacer más pequeña. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces los mismos autores o los mismos escritores no son concisos. ¿Por qué? Porque parece que es un castigo y les dicen, vas a escribir, eres Stephen King, no, eres J.K. Rowling y estás escribiendo Harry Potter, eres George Martin y escribiste Juego de Tronos, y tu libro, para contar tu historia, debe de tener 700 palabras, no, o debe de tener 600 palabras, que a veces el hecho de que tenga tanta palabra hace que la gente pues se canse. Si no sabes mantener la atención del lector, esas palabras se llegan a olvidar o el lector ya pierde el hilo de la historia que se está narrando. Por eso yo siempre estoy considerando que hay que ser concisos al momento de hacer y escribir.
Hay otra herramienta que yo quisiera que también ustedes lo vieran en la composición literaria. La composición literaria debe de tener algo que se le llama sencillez. Es decir, hay que tratar de escribir de manera muy sencilla. Nosotros o las personas que, bueno, no por mencionarlo como si fuéramos o tuviéramos mucho conocimiento, ya cuando aprendemos muchas palabras o tenemos ya mucho vocabulario, tendemos a escribir y expresarnos de manera compleja y a utilizar palabras porque nos queremos adornar. El chiste no es adornarse, el chiste es escribir de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque a veces los textos, las palabras, lo que se plasma tiene que ser preciso, tiene que ser fácil, tiene que ser, porque la gente ya no lee. O sea, si yo he hecho las pruebas de qué cantidad de palabras leen las personas y alguien que tiene la costumbre de la lectura, les comento, lee aproximadamente 300 palabras en un minuto. He hecho la prueba y únicamente me he dado cuenta que hay gente que lee menos de 100 o menos de 150 y a veces no las entiende. Otro elemento que quiero que también consideren, hay que tener limpieza. Yo sé que limpieza viene muy de la mano de que el texto se vea limpio. Ok, cuando escribimos, tratamos de plasmar, si es a mano, tratamos de plasmar las letras lo más parecidas posibles a la realidad. Es decir, una A tiene que parecer una E tiene que parecer una E, una Z tiene que parecer una Z. Eso es lo que se busca, que realmente sea una escritura lo más limpia posible, lo más derecha posible. Eso ya sería ya más, se necesitaría más práctica. Para que algo se vea ya derecho posible, es preferible escribir en una computadora, ya no se pide que se escribe de manera con la mano. ¿Y qué es lo que también se busca? Que cuando el momento de que se escriba, los textos, es decir, su hoja, no tenga manchas. Es decir, el texto final, supongamos, aquí yo tengo una hoja en blanco o es una presentación, no tenga manchas ni de correcciones, ni de borrones. Por eso normalmente el proceso de componer o hacer una composición literaria tiene que empezar por borradores y al final se tiene que escribir ya un texto sin ninguna, pues no suciedad, pero bueno, sin ninguna error ortográfico. Se busca que para que nuestros textos tengan mejor composición, se le agregue una buena cantidad de palabras. Es decir, se maneja un vocabulario amplio. ¿Por qué manejar un vocabulario? Manejar un vocabulario amplio nos ayuda a expresarnos mejor sobre lo que queremos decir. El hecho de que tengamos vocabulario, la única forma que puede uno ampliar el vocabulario es buscando las palabras en un diccionario. Hay gente que lo ve así como que medio aburrido, ¿no? Pero hay gente que eh, cada que ve una palabra que no conoce, la busca en un diccionario y busca la definición en ese mismo diccionario. Y ya con esto la puede usar y aplicar. Ya cuando conoces qué significa la palabra, la puedes ya usar en tu vocabulario o la puedes ya escribir. La lectura, híjole, es una herramienta fundamental para la composición literaria. Si ustedes me dicen, bueno, yo no tengo el ejercicio, yo no tengo el hábito de leer, profe, porque no hubo un profesor de taller de redacción que nos incitó, que nos impulsó, que nos empujó, que nos golpeó, porque hay algunos que golpean, a leer. Yo les recomiendo que lean. ¿Quieren alguien escribir? Alguien puede llegar a tener un ejercicio o una manera de cómo escribir es
No es que escriban un libro, pero hay gente que tiene la costumbre de escribir en una hoja cómo les fue en el día. Y a esas escrituras del día, día tras día, se le conoce como diarios. Pueden escribir un diario, no es nada malo el que escriban lo que les pasó. Se van a dar cuenta que cuando con el paso del tiempo y con el paso de los días, si lo tiene como una costumbre diaria, por eso se llama diario, van a poder mejorar su redacción y van a ver que al principio escribían bien mal y ahorita escriben un poquito menos peor. O sea, porque así pasa, ¿no? Tenemos que escribir mucho para ir mejorando. Yo en este caso les voy a mencionar, cuántas veces tuve que escribir una crítica de cine para mejorar. Pues varias. Yo puedo decir 20, 30, 50 para exactamente querer decir lo que yo quería. Por eso se busca que ustedes tengan este pequeño taller o vayan aprendiendo en estas tres áreas que vamos a ir viendo, taller 1, 2 y 3, que puedan redactar. Hay que hacer miles de correcciones. Ay, Dios, esto es bien interesante, ¿no? Yo se los mencioné a lo mejor al principio de cuando empezamos el curso, pero habemos gente que tenemos esta enfermedad que se llama una enfermedad o es un trastorno, algunos no sé si lo oyeron, trastorno obsesivo compulsivo, el que vemos una falta de ortografía y de manera inmediata decimos, está mal escrito, está mal escrito, está mal redactado, no se entiende, no es claro. Y aún así, esta obsesión por estar escribiendo y corrigiendo sucede es algo que hace que mucha gente pues, se aleje de nosotros, ¿no? Y es padre, ¿no? Es hasta un deporte. Los que nos dedicamos al hecho de la escritura o de la redacción, si nos pusiéramos a ver todas las faltas de ortografía y de cómo se escriben las cosas en la calle, en la publicidad, nunca terminaríamos. Es bueno corregir porque si no se corrigen las faltas de ortografía, las faltas de palabras, las faltas de redacción, la gente tiene la tendencia a creer que así se deben de poner. Y oigan, porque la ven repetida 20,000 veces en el anuncio de pollo con Y, pollo no se escribe con Y, se escribe con doble L, lo vamos a ver más adelante en el uso de las B chica, B grande, Z, C y S. Y comento que se necesita también de alguna forma que se generen borradores. Un escrito se escribe, ay, híjole, perdón por las redundancias, se escribe a veces hasta 3 veces para afinarlo, modificarlo, darle toque, ver que se vea completo, ver que esté bien acomodado. Yo siempre trataba cuando tenía o me asignaba la materia de seminario de tesis y metodología de la investigación, que cuando empezaban a hacer sus proyectos de investigación o sus protocolos, hicieran varios borradores y pudiéramos estarlos viendo y verlos, ver la forma, ver el texto, ver lo que se les plasmó, para que se pudiera hacer modificaciones. Yo leía el texto más veces a veces que los alumnos y lo entendía mejor y trataba yo de explicarles, mira, lo que quieres decir aquí es esto. A veces es hasta complicado, ¿no? Hacer mucho borrador. ¿Qué más? Hay elementos esenciales de la composición literaria. ¿Cuáles son estos elementos que deben incluir sus composiciones o sus redacciones? El primer elemento es, y lo tienen y lo van a tener como su apunte, se le conoce como invención. ¿Qué es la invención? La invención, que yo no lo pondría así con esa palabra, pero es una idea imaginativa en la cual van a tener que escribir o versar, así se le conoce también, un texto o un conjunto de ideas. Híjole,
a veces la lluvia famosa de ideas es lo más difícil, ¿no? ¿De qué puedo escribir para que sea entretenido? Que no se haya ya escrito o que pueda yo interesarle a alguien, ¿no? A veces lo que escribimos son mensajes pues muy directos. Hola, ¿cómo estás? Son saludos, son algún cuento, algún chisme. Se cuentan muchos chismes, se escriben muchos chismes, pero realmente también se puede tener una idea muy importante. Una idea importante es la gente que escribe sobre temas, disciplinas o áreas del conocimiento. Yo siento que la mejor manera que puedo yo tratar de escribirles sobre el taller de redacción es así, escribiendo, ¿no? Pensaba yo, y lo había mencionado al principio, que pusiera únicamente palabras, pero si les escribo más, creo a lo mejor un poquito que puedan entenderlo más. La idea imaginativa puede ser una idea, yo les dije hace rato sobre el cine, puede ser la moda, puede ser la belleza. Ahorita una idea a principios de abril o de marzo nueva e imaginativa era el COVID. Ahorita es una idea desgastada, es una idea que da miedo, es una idea que ya no, la gente ya no quiere leerlo. Le cambiaron el nombre porque ni siquiera se llamaba así, le pusieron COVID para que no espantara. Y ya hay hasta bromas, memes, etcétera, etcétera. Hay muchas ideas. Realmente la escritura no ve ningún límite en las ideas. Y si ustedes están de manera continua buscando una nueva idea para componer, parece que estamos hablando de música, para escribir, realmente la van a encontrar en muchísimos lugares, ¿no? Se escribe de música, se escribe de canciones, se escribe de telenovelas, se escribe de publicidad, se escribe de moda, se escribe de economía, ahorita se escribe de enfermedades, se escribe un tiempo de apocalipsis, se escribe un tiempo de educación, ahorita se escribe sobre online, ahorita se escribe sobre salarios, se escribe, son muchos los temas, ya para que no dé tantos ejemplos. Luego dice disposición. Disposición dice aquí, se jerarquizan las ideas que se entrelazan unas con otras para formar una unidad. ¿Por qué necesitamos que se acomoden esas ideas? Porque realmente hay que ponerle a todo texto que se escribe de manera literaria un orden, es decir, cuál es la idea más importante y de ahí poner las menos importantes. ¿Cómo las seleccionas? Pues como tú lo consideres así. O alguien me dice o me mencionaba cuando escribía las tesis que la idea más importante es el tema. Las menos importantes se les conoce como subtemas o capítulos. Voy a volver a decir el mismo ejemplo de cine. La idea más importante del cine o del tema del cine es el cine. Los subtemas o subcapítulos menos importantes serían definición, características, escuelas, procesos, producción y hasta el final efectos especiales, que es lo menos importante. Esa es una jerarquización de ideas. Ustedes tienen que practicarla, no hay siempre alguien que te va a decir, esta va antes, esta va después. Pero ustedes háganlo a su criterio, a su consideración, a la manera en la que lo ven, así háganlo. Realmente eso es lo principal, ¿no? Poner orden, es decir, A, B, C o D. Punto. Luego dice, elocución es escribir o comunicar exactamente lo que se dijo. Es decir, que seas muy elocuente, que puedas tú plasmarlo muy de manera precisa,
lo que quisiste decir. ¿Cómo lo puedes revisar? Pues volviéndolo a leer. Yo realmente cada que hago la presentación, es decir, esta presentación, yo trato de volver a leerlo y ver si dije o puse en este texto lo que quise decir. Si no, si se me faltó una idea, la agrego después o la resuelvo el día que tengamos la videollamada o se las mando en otro ejercicio. Esa es locución. ¿Qué más? La composición literaria debe de cuidar estos aspectos. Debe de ser clara, es decir, la redacción debe de ser clara, precisa y debe de tener lógica. Es decir, pues debe de entender. La lógica es algo que es hasta que no ves un texto mal escrito, dices, bueno, ni siquiera se puede entender lo que se quiso decir el autor. Hay autores que escriben tan complicado que no se entiende. Hay que cuidar mucho 7 aspectos. Aquí están puestos en la presentación los 7 aspectos. El primer aspecto, pero no por ser el más o menos poco importante, se le conoce como los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras que tienen significados semejantes. Yo sí siempre trato de, y les digo a mis alumnos, cada que estoy en una clase de redacción, que busquen sinónimos. Ejemplo, aquí dice, porque lo marca el temario, composición literaria. Componer engloba muchas áreas, no nada más el escribir. Yo pondría que como estamos en taller de redacción, es una redacción, escritura. Esos pueden ser sinónimos, son palabras con significados que pueden ser semejantes y nos dan más claridad que poner composición. Porque cuando lo oyeron, lo primero que pensaron, ¡ay, sí, el profe va a sacar su guitarra y va a cantar la, 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 la! No. El componer también es como diseñar, ¿no? También va de la mano de, hay que buscar los mejores sinónimos. Luego, el punto 2 que hay que cuidar son los neologismos. Lo estoy diciendo lento para que los neologismos son todas aquellas palabras nuevas que aparecen en nuestro vocabulario. Es decir, son todas aquellas palabras que desconocemos cuál es su significado y tenemos que tener mucho cuidado al momento de usarlas. Hay palabras nuevas que se generaron por el hecho de la tecnología. Nosotros no conocemos la palabra que significaba pandemia. Y si ustedes escuchan esa palabra, se van a dar cuenta que pandemia viene de enfermedad. Pandemia es una palabra escrita en latín. Pandemia es una palabra de algo que se difusó, se difuminó o se pasó o se contaminó a mucha gente. Esa es la pandemia. Pero es una palabra nueva que la gente nunca había oído. Y ahorita el hecho de que se haya hecho viral, sí, hasta la palabra limpieza se volvió una palabra nueva para mucha gente. Ok. Palabras nuevas siempre va a haber. Una palabra nueva es neologismo. Nueva palabra, tecnicismo. Tecnicismo viene de técnico. ¿Por qué existen muchas palabras de manera técnica? Cada disciplina, profesión o cada área del conocimiento del arte tiene sus palabras particulares. Y miren, estas son palabras técnicas, estas son palabras técnicas de la redacción, que ustedes a lo mejor no sabían, pero ese vocabulario lo maneja solamente las personas
que ya conocen el área o la disciplina. Yo estoy explicándoles las palabras técnicas científicas de la redacción para que ustedes las entiendan. Es lo primordial, alguien que te diga qué caramba dice la palabra o qué caramba significa la palabra técnico. O otra palabrita, arcaísmo o arcaico. Arcaico es una palabra que viene de la antigüedad, antiguo, que ya no se usa, que ya es viejo, que está desechado, que es... Eso es arcaico. Y nuestra lengua, lo que es, perdón, no nuestra lengua, nuestro lenguaje, que es el lenguaje, nuestro idioma, está buena la confusión, el español, que sí es nuestro lenguaje, nos ha dejado palabras inoperantes, es decir, que ya no existen o que ya no se usan, palabras que venían del español de España y ya no se aplican, ¿no? Se han cambiado, se han modernizado, se han domesticado. A veces en muchas de las ocasiones estas palabras se adaptaron, ¿no? Ya la gente cuando escucha sándwich, o dicen ya es algo que se volvió, era una palabra que eh, explicaba, ¿no? O te ponía de una manera que eran dos panes y en los que se les ponía algún relleno para comérselos, pero ya se volvió una palabra normal, ¿no? La palabra de decir que era un bocadillo más español ya no se usa, ¿no? Ya cuando escuchas sándwich, hamburguesa, lo entiendes. Luego, ¿qué más dice? Los signos de puntuación. Hay que tener cuidado con comas, puntos y comas, puntos. Hay que cuidar también de otro aspecto que es la ortografía y no por haberlo puesto en sexto. Hay que escribir correctamente las palabras. Aquí sí, palabras que tengan duda, búsquelas en el vocabulario, dele en Word, que lo busque, que lo corrija. Tenga mucho cuidado porque el corrector de Word no es confiable. Si ustedes le agregan una palabra que está mal escrita, él va a decir que está bien escrita. El mejor lugar para corregir palabras es el diccionario. Y no por, perdón, no por, eh, ya me salí, no por, voy a llegar otra vez al final porque ya estaba casi al final. Que ustedes necesito que entiendan que, perdón por, voy con calma, perdón por este error, no debería de suceder en el video. La ortografía hay que corregir las palabras y hay que buscarlas en el diccionario. Y por último, son las figuras literarias. Híjole, no sé, porque yo no he revisado, si hay en nuestro temario, yo no he revisado si hay en nuestro temario las figuras literarias. Es un tipo de lenguaje que va a aportar belleza de alguna forma, va a aportar belleza de alguna forma a los textos. Son palabras que adornan, son palabras que resaltan. Estas palabras se utilizan en las novelas, se utilizan en los cuentos, se utilizan en muchos escritos para volverlos bonitos, para que afecten, para que hagan pensar. Las figuras literarias saben en dónde están. Si alguno de ustedes ha visto o ha escuchado poesía o verso,
está lleno de figuras literarias. Son textos bellos y estos textos son tan bellos que ustedes al momento de leerlos te enamoran, ¿no? Un verso. Y pues únicamente nada más es finalizar la presentación. Le voy a dar ya scale. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado esta hora de el tema de composición literaria. Voy a sacar la presentación y voy a darle pausa. Muchísimas gracias. Les mando muchos saludos. Ojalá chequen este video. Cuídense mucho.